لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Hoy vamos a ver una cosa muy importante y es los cambios y las reformas que comenzaron a darse en el mundo cristiano de cara a la parucía o la venida de Jesús. Nuestro tema central siempre es la alianza estratégica entre hermanos, el por favor, cristianismo y perdón, el Sheikh, por favor, y el cristianismo. cancelar Sí. los micrófonos y las cámaras, por favor. Cancelar. Bueno, Ok. siga. Entonces, en este sentido, nuestro tema central, dije, es la alianza estratégica y va a quedar más nítida esta alianza en la medida que nos enfocamos en los objetivos que deben perseguir cristianos y musulmanes de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y de Muhammad o del Evangelio, los Evangelios y el Sagrado Corán. Sí. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Entre los cristianos vemos que habíamos dicho los dos primeros mandamientos, adorar a Dios con toda tu alma y tu corazón, con toda tu fuerza, tu ser, y al prójimo amarlo como a ti mismo. Estos dos amores esenciales y principales son los dos mandamientos más importantes, dice Jesús. Y en el Islam lo mismo, es decir, as-salat, yuqimuna as-salat wa yutuna az-zakat, dice el Corán. Los creyentes son los que hacen la oración y hacen caridad con aquello que le hemos dado, significa los dos primeros mandamientos. Muy bien. El Evangelio también dice, perseguid el reino de la justicia y lo demás se os dará por añadidura. Perdón. Assalamu alaikum, Sheikh. ¿Aló? Sheikh Abdul Karim, ¿nos escucha? Abdul Karim, se desactivó el micrófono de usted, por favor, si se puede reactivarlo. No, lo de Sheikh, lo del El de Sheikh Abdul profesor. Karim Paz. Sí, ¿Ahora sí? sí, Sheikh, ya. Bueno, yo decía que Jesús dice, procurad el reino de Dios, procurad la justicia y lo demás se os dará por añadidura. Todos conocen ese pasaje, esa máxima, esa orden de Jesús. Si Jesús habla de justicia, está hablando de este mundo. ¿Por qué? Porque en el otro mundo ya sabemos que hay justicia porque el otro mundo lo gobierna Dios. A partir de que el hombre deja de respirar y muere, se acabaron las acciones y el poder del ser humano. El ser humano queda en manos de Dios. Es decir, a partir de la muerte no hay libre albedrío, no hay acción, sino que quien gobierna el otro mundo es Dios solo. Y este mundo Dios lo gobierna también, pero con la libertad del ser humano, es decir, con el libre albedrío o el reconocimiento del hombre. Dios puede hacer que todos lo adoren, todos se prosternen, todos hagan el bien, pero Dios ha creado al ser humano libre para probarlo. Muy bien. Entonces, Ali alayhis salam, Ali, el sucesor del profeta, dice, este mundo es el mundo de la acción, no de la cuenta, no de la justicia, en el sentido de no del juicio final. Y la otra vida, que comienza con la última, cuando morimos, en el momento que el ángel de la muerte toma nuestra alma, comienza el juicio y ya no la acción. O sea, es el mundo de la cuenta y no de la acción. Por lo tanto, cuando los profetas nos exhortan a hacer justicia, nos están exhortando a hacer justicia en este mundo. Y no puede haber discusión sobre ello porque la justicia y la injusticia que le cabe al ser humano realizar tiene que ver con esta vida mundanal.
Dijimos, más allá de esta vida no hay acción. Eso por un lado. En el Islam, los musulmanes tienen la obligación de seguir el modelo del profeta Muhammad, el mensajero de Dios, cuyo ejemplo, dice el Sagrado Corán, es el mejor ejemplo. Y sabemos que el profeta de Dios, entre otras cosas, fue jefe de Estado, es decir, instauró un Estado para hacer cumplir las leyes islámicas que, en el caso del Islam, abarcan todos los aspectos de la vida individual y social, material y espiritual. De modo que no se puede implementar el Islam si no es a través del ejercicio de las leyes y, como tal, el ejercicio del poder. Y en este sentido, el poder es algo benéfico. Estamos muy acostumbrados, desgraciadamente por los malos ejemplos, a creer que el poder y la política son malos. Pero no es así. Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo cristiano, el señor de la escolástica, digamos, el teólogo más influyente y más importante entre los cristianos católicos sin duda, sostuvo que la política es la forma más elevada de caridad del segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, la política es la máxima expresión de la caridad. Es decir, nosotros sabemos que la política es la administración de los bienes comunes, ¿no es cierto? Yo puedo tener una política en mi casa, de cómo administro mi casa, pero cuando se trata del Estado, del pueblo, de la sociedad, del bien común, eso es la política, se encarga de eso la política de Estado, la política de gobierno. Obviamente un buen gobierno que hace justicia, que implementa la orden de Jesús y de Muhammad, es el mejor de los gobiernos. Y como tal, es el más querido por Dios. Y como tal, es el más creyente. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento, el de la caridad al prójimo, el del amor al prójimo, incide en el primer mandamiento. Es decir, que nosotros tanto va a pesar y valer nuestra fe como bien hagamos al prójimo. El profeta Muhammad dijo, el mejor de vosotros es el más beneficioso, el mejor para los demás. Dicho de otra manera, el más caritativo, el que más ayude y más solidario sea, mejor será su fe y su adoración y más aceptada por Dios. En el Evangelio, en los Evangelios, este tema está ejemplificado con la llamada fe del samaritano, que Jesús exhorta a tener la fe del samaritano. El samaritano era un hombre que no era judío, no era creyente, no era monoteísta, era politeísta. Pero en la parábola de la persona que está herida, digamos, al costado del camino, y pasan los rabinos, sacerdotes y siguen de largo, pero pasa un samaritano y va y lo atiende y lo lleva y lo cura. Entonces Jesús exhorta a tener la fe del samaritano. Fíjense, el segundo mandamiento incide en el primero. O sea, puede ser que Dios acepte la fe de una persona que se, digamos, solidariza con el otro y no la adoración de uno que no se solidariza con el otro. De modo que en la política, que es el bien común, es la posibilidad de hacer más bien. ¿Quién hace más bien? El que hace, por ejemplo, 100 escuelas en una sociedad, 50 hospitales, o el que ayuda al vecino con un vaso de agua. ¿Quién hace más bien? Obviamente, la política como herramienta de administración del bien común, bien empleada, es la mejor de las expresiones de la caridad. Santo Tomás va a decir que la política es la máxima expresión de la caridad y la caridad es el mandamiento. Por lo tanto, ahora, dicho esto, fíjense, la política, tengo acá la política en cuanto ciencia, en cuanto conocimiento teórico que debo tener para ejercer la política, y en cuanto arte, es decir, en cuanto a la práctica de la administración del bien común, requiere entonces de sabiduría, de conocimiento y de práctica. A la cabeza de un Estado
Es decir, el que mejor hace el bien común, el que más ama al prójimo, el que más ama a Dios, ¿quién es? Jesús. En el Islam, el imam Mahdi hoy, el representante de Dios, o en su momento el profeta Muhammad. Por lo tanto, la tarea nuestra de cristianos y musulmanes de procurar la justicia en el mundo implica procurar y esforzarse porque Jesús ocupe el lugar de la jefatura, el Mahdi ocupe el lugar de la jefatura. Esa es nuestra tarea. La justicia es poner las cosas en su lugar. Lo primero que debe estar en su lugar es que el representante de Dios gobierne, porque el gobierno de Dios es bondadoso, es misericordioso, es generoso, alcanza a todos los seres humanos, da de comer, de vestir, y da el pan y da el espíritu a todos los seres humanos. Y les hace vivir plenamente y ser felices en este mundo y en el otro mundo. Por lo tanto, la primera tarea o el hacer justicia es lo mismo que esforzarse en el camino de que el imam Mahdi venga, Jesús venga y gobiernen. Por eso en el Islam tenemos una tradición profética que dice la mejor de las acciones es la espera de la venida del Salvador. Quiere decir, no es una espera pasiva, dicen los sabios, sino una espera activa. Y ponen el ejemplo cuando yo estoy en mi casa y espero que venga una visita. No me siento a ver televisión. Esperar que venga la visita cuando yo sé que en una hora viene la visita significa preparar la casa. En este sentido, entonces, esto vaya como introducción. Si esta es la tarea de cristianos y musulmanes, que ya vemos es muy parecida una de otra, porque los musulmanes deben esforzarse porque Jesús venga, porque la venida de Jesús y la venida del imam Mahdi están unidas. Y los cristianos deben esforzarse en su fe para que venga Jesús. Muy bien. Para que esto suceda, fíjese, hoy en día, ya lo dijimos antes, lo repito rápido, hoy en día lo que impera en el mundo es la injusticia en términos de administración de los bienes comunes. Todos sabemos, no hay mucho que explicar, de que el poder está mal repartido en el mundo. Cada vez menos tienen más y más tienen menos. Y eso es injusticia. Que gran parte de la humanidad pase hambre, frío, calor, y que pase penurias, que sea esquilmado sus recursos, todo eso sabemos es injusticia neta y pura. Que reine la usura con la cual los continentes del África, América Latina y Asia son extraídas sus riquezas y llevadas, y yo te doy uno y me devolvés 2, 3, entonces todo eso, la usura es una concentración de dinero en la mano de los ricos, porque los que prestan son los ricos, no los pobres no tienen para prestar. Los pobres se endeudan, los ricos se enriquecen y cada vez más. Las deudas externas de los países solamente cubren el pago de los intereses, no pueden pagar el capital, y realmente de esta manera el ciclo de dinero y riqueza se va al primer mundo. Por eso en el primer llamado, primer mundo, pero en realidad desde un punto de vista de sabiduría no lo es, pero desde el punto de vista de las riquezas materiales, con una vista materialista, son el primer mundo porque tienen más bienes materiales, que están en las antípodas de lo que dice Jesús. Jesús no tenía muchos bienes materiales, sin embargo estaba a la cabeza de la humanidad en su momento, lo mismo el profeta Muhammad, que se narra que andaban, por ejemplo, en burro, sin montura, llevaban a una persona, ¿no? Es como hoy en día una persona muy humilde que encima en su poca, digamos, comodidades las comparten. Y sin embargo eran las cabezas, y eran los modelos, y eran los más amados de Dios, y eran los que repartían 5.000 panes para los pobres cuando había 5 panes solamente. Entonces, los valores que debemos tener, debemos volver a la mirada profética para saber dónde radica el valor realmente y no en los bienes materiales. Y si en el primer mundo tienen en vez de un auto 3, 4, 5, y en vez de una casa 3, 4, 5, y tienen un yate o 2, y tienen todas esas riquezas inconmensurables, tiene que ver con la pobreza que se genera en los alrededores. Un dicho de Ali dice, no verás una gran mansión sin que mires a su alrededor y encuentres pobreza, digamos. Siempre la concentración de bienes materiales en pocas manos genera pobreza para la mayoría. Bueno,
Dicha esta introducción, entonces entramos al tema de hoy específicamente, que es la reforma que tiene lugar, una de los procesos de reforma que tiene lugar en el cristianismo. Nosotros decimos, si Jesús viene, y viene, porque es una promesa de Dios, y si el Imam Mahdi viene, y viene, porque es una promesa de Dios, para que vengan es necesario que los seres humanos, los creyentes en primer lugar obviamente, se esfuercen por preparar la casa. En la medida que la casa no está preparada, no viene. Porque Dios evita el envío de ellos para que no suceda lo que sucedió antes. Es decir, antes que sucedió, los tiranos de turno querían asesinarlos. Entonces deben darse las consecuencias para que su aparición no implique su asesinato, porque entonces sería un juego absurdo, sería un juego vano. Entonces Dios ha dicho que hasta que no estén las condiciones dadas, es decir, hasta que ustedes no merezcan, hasta que ustedes no valoren a un representante de Dios y lo dejen para que los tiranos los maten, hasta que ustedes no despierten y no generen las condiciones para que vengan, no los voy a enviar. Tienen que pedir al Salvador, tienen que quererlo, tienen que desearlo y tienen que valorarlo. Y eso pasa por una desilusión con respecto al poder reinante, cosa que hoy en día estamos viendo. Entonces, uno de los elementos que marcan el proceso de reforma, según la tesis que estamos manejando aquí en este curso y que yo defiendo y fundamento, uno de los procesos de reforma en el mundo cristiano está dado por el Concilio Vaticano II. Algunos detractores o críticos del Concilio Vaticano II me podrán decir que no, allí realmente no hubo una reforma real, sino que hubo una reforma parcial, pero también con pérdidas importantes. Bueno, eso lo podemos analizar. Si están los preconciliares, aquellos que sostienen que la Iglesia era mucho más fuerte antes del concilio, que con el concilio ha cedido mucho y se ha relativizado las cosas, los valores, la moral, y la Iglesia de alguna manera ha seguido la corriente y entonces ha perdido fuerza su prédica. Y la prueba de ello es que las sociedades se han vuelto agnósticas, materialistas, individualistas, hedonistas y han perdido la fe, como la mayoría, desgraciadamente, vemos de los que se dicen cristianos, pero que viven de una manera totalmente ajena a la prédica y a la enseñanza de Jesús. En el Islam va a pasar lo mismo, es decir, la mayoría también está desgraciadamente alienada con respecto al modelo que debe seguir del profeta, porque si los musulmanes siguieran el modelo profético en su mayoría, el mundo no estaría como está. Entonces, el Concilio Vaticano II es un tema muy importante que vamos a tratar de sintetizar en esta charla de hoy, las repercusiones y los efectos que ha tenido y por qué podemos decir desde un punto de vista que ha sido una reforma necesaria de cara a una iglesia más humilde y una iglesia en tanto más humilde, más cercana a Jesús. La cuestión es así. En el Concilio Vaticano II, ¿cuándo se genera? Se genera en los años 60. 1960, 1965 es la fecha del Concilio Vaticano II, que duró como 2-3 años, si no me equivoco. Entonces, en este concilio, de las reformas importantes que tuvieron lugar fue que se discutía en la iglesia, que fíjense, la iglesia históricamente pasó de las catacumbas de la época del primer siglo del cristianismo. La iglesia, la comunidad de fieles, era una comunidad, primero era muy solidaria entre sí, era de mucha fe, era de resistencia frente a las persecuciones, a la opresión, a los asesinatos, a la esclavitud, todo a lo que los sometían los romanos, los leones, etc. La vida en las catacumbas, es decir, era una religión clandestina para el imperio, era intolerable, desafiaba a sus dioses, hasta que viene la alianza con Constantino. A partir de allí la iglesia comienza un periodo de fortaleza y universalidad en cuanto a poder, pero muchos van a decir que la iglesia perdió espiritualidad. A lo largo de la historia, la iglesia se fue aliando primero con el imperio, luego con los reyes, luego con los reyes y señores feudales del sistema operante en la Edad Media. Y luego, cuando viene la modernidad está recargada o cargada o conlleva una crítica a la iglesia
y una clase burguesa que se opone a los reyes y a los señores feudales, busca su libertad, busca su poder. Y entonces, como había una alianza entre la iglesia, los reyes y los señores feudales, este movimiento burgués va a buscar fuera de la iglesia de alguna manera o planteando un cambio en la iglesia. De modo de sostener ellos el poder. Esta vuelta a la cuestión es que muchos de los que postulaban la modernidad tenían una actitud anticlerical o antieclesial, y sabemos que hubo una tensión entre la Revolución Francesa y los postulados de la Revolución Francesa, y sobre todo el tema del traspaso del pueblo a la burguesía, porque no hablemos de pueblo en un sentido general, tenemos que hablar fundamentalmente de burguesía en la Revolución Francesa. Entonces, allí se generó una tensión y un conflicto permanente que duró sus años, sus décadas, entre el poder civil o el poder de la sociedad y el poder de la iglesia. Le fueron quitando a la iglesia poco a poco, como a jirones, su poder civil, su poder social, su poder político, su poder cultural. Las últimas cuestiones que la iglesia perdió fueron el dominio sobre la educación, el dominio sobre la sociedad civil. Pensemos que en una época la persona que nacía, que moría, no había un registro civil, había un registro eclesial. La iglesia era la que enterraba, la que bautizaba, la que casaba, y todo debía pasar por la iglesia. Pero después esto también se le quitó a la iglesia en un proceso hasta el siglo XX inclusive. Ahora, para la iglesia había un tema fundamental que dentro de la iglesia se discutía en el siglo XX y a mediados, y era que la Revolución Francesa había socavado el poder de la iglesia y había socavado el poder de sus aliados. Pero ahora, el crecimiento de las democracias, en la Segunda Guerra Mundial, cuando las democracias triunfan, las llamadas democracias entre comillas, porque tampoco es más la proclama de democracia que la democracia real en las democracias occidentales. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que el poder no se distribuyó democráticamente. El poder político sí, se elige cada 4 años, 6 años, pero el poder financiero, militar, de seguridad, inteligencia, justicia, etcétera, está muy concentrado todavía, de modo que todavía hay muchos privilegios que no se han democratizado. Los medios, por ejemplo, los medios de información. ¿Dónde está la democratización de los medios de información? Pero más allá de eso, el declamar democracia en un movimiento que históricamente fue enfrentándose y disputando con la iglesia espacios de poder, minaba la influencia de la iglesia en la sociedad. Otra cuestión que realmente preocupó muchísimo a la iglesia a mediados del siglo XX era el avance del comunismo, porque la Revolución Rusa ahora había empoderado, también como declamación, no necesariamente lo concretó en la práctica totalmente, pero bueno, relativamente se empoderaba a los obreros y a los campesinos, de modo que el proletariado ahora era quien adquiría el poder. Entonces, y por otro lado estaba el fascismo como tercera posición en ese momento, entre la democracia liberal y el socialismo marxista estaba, digamos, el fascismo. Pero el fascismo en la Segunda Guerra pierde. Entonces la iglesia veía que las masas, la mayor cantidad de gente y del pueblo, el proletariado, la burguesía, se le había ido de las manos. No las controlaba. Y se habían vuelto o ateas, o agnósticas, o deístas, pero ya no estaban contenidas en el marco de la doctrina de la iglesia y de la visión de la iglesia y del control y de la influencia de la iglesia. Por lo tanto, la discusión era cómo recuperamos a las masas, cómo hacemos para evitar de que las masas se vayan tras quimeras que las alejan de Dios, decían en la iglesia. Es decir, nosotros nuestra responsabilidad debemos reasumirla y debemos cambiar. Es decir, debemos volver al pueblo. Nos hemos alejado del pueblo. ¿Por qué? Porque nos hemos aliado a reyes, a señores feudales, a gobiernos fascistas que han perdido, digamos, se han alejado del pueblo, han traído calamidades para los pueblos y por lo tanto
al caer nuestros aliados de poder, los que nos daban el marco del poder, digamos, los que de alguna manera tenían al rebaño ordenadamente sumiso, han caído. Y por lo tanto no tenemos más ese respaldo. Y por lo tanto nos debemos ayornar y debemos, pero no en un sentido negativo, sino que realmente debemos comprender que hemos fallado. Debemos volver a la gente, debemos volver a ser más humildes, estar entre la gente. Y los movimientos dentro de la Iglesia pro democracia y democráticos, influidos por los tiempos, también decían que debemos volver a la gente, debemos allanarnos, debemos ser más humildes, dejemos las pompas de los monarcas, las pompas de los señores feudales o las quimeras del fascismo y vamos a volver al seno del pueblo. Ahí vienen los conceptos de Iglesia como pueblo de Dios y la revalorización del pueblo y de las masas. La Iglesia ahora se desentiende de esos amos que habían tiranizado bastante a los hombres y ahora la Iglesia volvía al llano. Se puede decir que la Iglesia, ahora, hay una tensión en la Iglesia después del Concilio Vaticano II porque están aquellos que son más aliados de las democracias y por ende de los poderes democráticos, por ende de los poderes del primer mundo, llámese Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, y sabemos que las democracias son más declamativas que reales, por lo tanto la Iglesia sigue enganchada en aquellos que tienen esta idea a poderes que todavía no son populares y que se distancian cada día más del pueblo. Por lo tanto, ahora también dentro de la Iglesia van a surgir aquellos que dicen no, debemos también cuestionar estos poderes democráticos o pseudo-democráticos y debemos realmente ir al llano con el pueblo y hay inclusive movimientos de curas obreros, los obispos del tercer mundo, los sacerdotes del tercer mundo y todo un movimiento dentro de la Iglesia que si bien no es mayoritario, tiene un peso importante, y sobre todo en América Latina, para nosotros que somos latinoamericanos. Hasta el punto que en el concilio, en la reunión episcopal esta en Medellín, se va a plantear el tema de la justicia. Los obispos, esto es después del Concilio Vaticano, pero van a decir, mientras en Europa se discute en forma abstracta sobre la pobreza y cómo la pobreza genera el avance del comunismo, y estaban preocupados con el avance del comunismo sobre Europa, los obispos en América Latina van a decir, para nosotros la pobreza es una realidad, no es una discusión teórica. La pobreza está inmersa en nuestra sociedad, nosotros tenemos las llagas abiertas del grito de dolor de los pobres y convivimos con ellos. No necesitamos teorizar, la tenemos enfrente de los ojos y debemos hacer algo. Todo este movimiento, entonces fíjense que la Iglesia, por ejemplo, en el ritual se ve la Iglesia, el sacerdote empieza a mirar a la gente, se da vuelta, antes miraba para el altar, ahora empieza a mirar a la gente, las misas ya no se dan en latín, sino que se dan en los idiomas vernáculos, en los idiomas locales, y una serie de cuestiones. Después con el tiempo se va a introducir inclusive la música para atraer a los jóvenes en las misas, por supuesto una música, digamos, aceptable. Está bien, pero digamos, son todas ideas nuevas que van generando una idea de acercarse más a la gente, de hacerse más humilde y demás. Últimamente tenemos que en este periodo se plantea el hecho de que las iglesias ya no dependan del Estado, ya no reciban bienes del Estado, todavía lo siguen recibiendo, subsidios, ayudas, etc. Pero inclusive, por ejemplo, en Argentina se planteó, digamos, el quitarle a los obispos los sueldos del Estado, etcétera, etcétera, y la iglesia va, digamos, por un lado perdiendo terreno, pero por otro lado también achicándose en un sentido, si se quiere, pero también acercándose cada vez más en su humildad al seno del pueblo. Es decir, como si estuviera retornando, no digo a las catacumbas, porque no, pero sí a una situación más llana, más humilde, más... Eso que por un lado algunos ven como una derrota de la iglesia y como un derrotero de achicamiento y de debilidad, desde otra perspectiva más cercana a Jesús y al modelo de Jesús y al ascetismo de Jesús, lo ven como un necesario proceso de fortalecimiento, es decir, acercarse a la humildad de Jesús y por ende recobrar la fuerza espiritual perdida de los primeros tiempos. Yo creo que es así, de que la iglesia necesariamente ahora ya no es como antes que con la espada imponía su fe.
No digo todos, porque están los casos que todos conocemos de los grandes santos, los grandes hombres humildes y digamos que sacerdotes, monjas que realmente siempre han, y que son la mayoría se puede decir, ¿no? Cuando uno ve la sociedad, aquellos que hacen obra de bien, asistencia, ayuda, etcétera, etcétera, que no tienen, viven humildemente, viven ascéticamente, viven al lado de los pobres, los débiles, los enfermos, los ancianos, los huérfanos, etcétera. Es decir, eso es la base, se puede decir, de la iglesia. Hay que tener una mirada justa y decir las cosas como son. No todos viven de forma rica y demás. Ahora, cuando el Papa dice que tengan los obispos olor a oveja, salgan de los escritorios, vuelvan a la gente, todos estos movimientos tienen que ver con lo que estamos diciendo. Y estas son las condiciones, estar con el pueblo son las condiciones de realmente sentir la llaga de la injusticia y realmente clamar y proclamar por la justicia, que es hacia donde debemos dirigirnos los creyentes. En Latinoamérica la iglesia se dividió en dos partes. Primero estaban aquellos que añoraban con nostalgia los viejos tiempos. Entonces, en el periodo de los años 50 y 60 que se llovieron de golpes de Estado en Latinoamérica dirigidos por el norte, como después se supo desclasificando archivos, estos golpes de Estado, estos gobiernos militares, un sector, no digo todo, un sector de la iglesia se alió con ellos, viendo nostálgicamente la vieja época preconciliar donde tenían el poder. Entonces, los gobiernos militares que se aliaban a la iglesia, que se decían cristianos de la vieja guardia, restituían derechos y privilegios de la iglesia o derechos en materia de educación o lo que fuera, las cosas que le interesaban a la iglesia. No podían volver atrás a una situación pre-Revolución Francesa, pero al menos sí le otorgaban a la iglesia mayores prebendas. Entonces, ahora esta alianza también se va a caer. En los años 80 las dictaduras caen como un racimo, digamos así. También por exceso de tiranía, de errores, de enriquecimiento de unos pocos, de empobrecimiento de la mayoría, etc. Fracasan rotundamente como sistemas alternativos de poder al poder democrático, o entre comillas democrático, y entonces, bueno, se erigen en defensa, dicen ellos, de los valores cristianos frente al avance comunista en la región de Latinoamérica. Pero lo cierto es que cayeron en el extremo del liberalismo, la concentración de riqueza, y fueron un instrumento en manos de aquellos que concentraron poder, que justamente es lo que más genera condiciones para que vengan la otra, digamos, como contrabalanza, las cuestiones del comunismo y del avance del Estado sobre todas las áreas, digamos, en la medida que el Estado queda ausente, achicado, desaparecido. Después viene una contraola, y en rigor, lo cierto es que al caer las dictaduras, aquellos de la iglesia, no todos, aquellos de la iglesia que se aliaron a estos poderes, van a quedar una vez más con los pies en el aire, en el vacío y lejos de la gente, y de vuelta se va a plantear una cuestión de regreso a la gente. Fíjense que la elección de un papa como Francisco de Latinoamérica para los europeos no es cosa sencilla. Los europeos jamás hubieran delegado el poder papal a no ser de sentir y percibir y experimentar un callejón sin salida para ellos. Es decir, buscaron fuera de Europa la solución para una iglesia que ya estaba en los fines desde el punto de vista de la visión europea. Y traen aires nuevos de Latinoamérica, un papa que va a reforzar el concepto de justicia y lucha contra la desigualdad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Ahora, ¿hasta qué punto lo logra? Y todo eso es una discusión aparte, pero fijémonos los grandes rasgos, cómo van marcando un proceso de cada vez más acercamiento a los ideales pregonados por Jesús. Y de hecho, el Papa Francisco dice debemos volver a Jesús. La reforma, digamos, si uno analiza las encíclicas, es volver a la justicia o realmente realizar la justicia, que es volver a la prédica y a la enseñanza de Jesús para que nos espiritualicemos, nos moralicemos y dejemos atrás errores cometidos. Sobre todo la Iglesia ve, como todos somos testigos, de que esta
suerte de dependencia del poder predominante en las últimas décadas ha generado una sociedad hedonista, egoísta, individualista, materialista, agnóstica o atea directamente, y estamos en esto Metol Ferré, un asesor importante, un uruguayo, filósofo y asesor del Papa Bergoglio, en su momento Bergoglio, ahora Francisco, uno de los grandes pensadores católicos, va a sostener que estamos en una época quizás de las más difíciles en cuanto a atomización, disgregación social. Eso está en las antípodas del ideal cristiano comunitario, espiritual, solidario, ascético, desprendido, digamos, esa fe del samaritano que se ocupa del otro. Acá estamos, hemos caído, dice él, en una época de máxima expresión del individualismo, de la insensibilidad, de que cada uno se salve como puede, etc. Y entonces hace Metol Ferré un llamado a la Iglesia a retomar justamente el servicio, que lo mismo va a hacer el Papa Francisco, es decir, reforzar el concepto de servicio, de humildad, de estar con la gente, de salir de la Iglesia afuera, la Iglesia de las puertas abiertas, van a decir como Juan Pablo XXIII había dicho abrir las ventanas de la Iglesia, ahora el Papa dice abrir las puertas directamente. O sea, la Iglesia tiene que estar con la gente y la gente con la Iglesia, sin separación. Muy bien. Entonces, acá vemos que entonces el fenómeno de la parusía, que es el gobierno de Jesús y del Imam Mahdi, requiere de este proceso necesariamente. Entonces, yo creo que estamos desde el punto de vista islámico, que también vamos a analizar en otro momento con más detalle, vemos que también, digamos, se da, yo ya tengo que ir terminando, pero se da en el mundo islámico la reforma o la revolución o esta, digamos, vuelta a la propia identidad después de un proceso de 200 años de colonialismo, de la caída del Imperio Otomano, que con sus bienes y con sus males pregonaba una identidad islámica. Ahora, ¿hasta qué punto lo era? ¿Hasta qué punto era profético? Y no sabemos que no lo era. Si lo hubiera sido, no hubiera caído como cayó. Pero, digamos, obviamente el gobierno de los sultanes no era el gobierno del profeta. Pero de todas maneras, al menos declamaba una identidad islámica y una comunidad de países que eran provincias en realidad de un solo imperio. Ahora, nuevamente, al igual que en América Latina, el proceso secular de carácter anglo-sajón nos dividió a todos, al Medio Oriente, a los países islámicos en pequeños estados y a Latinoamérica también en pequeños estados. La patria grande o la patria, digamos, hispanoamericana se dividió totalmente y con eso perdió obviamente también poder la Iglesia, que era una visión de cohesión que le daba unidad a todo este espacio. Bueno, la cuestión en el mundo islámico está clara, es decir, la revolución islámica es la revolución del retorno a la propia identidad profética o el Islam mohammadí que dice el Imam Khomeini, que va a ser un movimiento de reforma y de preparación para la venida del Imam Mahdi. Es decir, y acá hay que establecer una diferencia que si Dios quiere más adelante vamos a tratar en más profundidad para ir terminando, que el Islam, la reforma en el Islam pasa por el ejercicio del gobierno. Un gobierno islámico, o sea, el Islam está intentando a nivel gubernamental, a nivel de Estado, generar las condiciones necesarias para el advenimiento del Imam Mahdi. Y realmente lo está logrando parcialmente con la revolución islámica y la expansión de la revolución islámica que de forma milagrosa se enfrenta a los poderes mundanales y los vence. Es decir, los poderes mundanales en realidad se enfrentan a ella y ella los vence. Es decir, que ha superado la etapa colonialista, la etapa de la dependencia y está en un proceso de expansión necesaria para generar las condiciones para la venida del Imam Mahdi. Ese es un tema que después lo vamos a ver más en detalle, pero paralelo a la reforma que se
que podemos ver los signos y señales en la Iglesia, sobre todo en la Iglesia católica, pero también en el cristianismo en general, sobre todo pensemos en el cristianismo ortodoxo, donde Rusia recupera, digamos, la espiritualidad cristiana después de años de comunismo. También allí hay una reforma importante y también la Iglesia que había estado unida a los zares ahora vuelve mucho más humilde a formar parte del concepto de nación rusa y de la independencia rusa, etcétera, etcétera. Hay un proceso también allí muy importante e interesante. Y en el protestantismo lo vemos más a nivel individual, porque el protestantismo en realidad, en la medida que se ha aliado a los poderes occidentales más encumbrados, caso Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, está más lejos de este proceso. Recién cuando caigan la influencia de estos poderes, puede ser que se dé una transformación muy interesante en el mundo protestante en forma general, porque en forma particular, por supuesto que hay gente protestante muy creyente, pero estamos hablando de un modo general. Bueno, finalmente nos vamos a ir acercando a esta ley y termino que dice, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el clementísimo y misericordiosísimo, dice, وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. El Corán dice, y ciertamente, pone mucho énfasis, fíjese, pone mucho énfasis, ciertamente se van a encontrar los más cercanos a vosotros en amor, a vosotros los creyentes en amor, entre aquellos que dicen, Inna Nasara, ciertamente somos cristianos. Eso es porque entre ellos hay sacerdotes y monjas que no se enorgullecen. Es decir, fíjense, la humildad es un elemento de fe en el Islam y en el cristianismo. Los profetas, que eran los modelos, eran muy humildes en su forma de vivir, en su forma de tratar a la gente, eran muy llanos, no eran reyes, no eran monarcas. El profeta Muhammad dijo a las personas que a veces temblaban cuando le hablaban, gente muy humilde, dice, no, quédate, relájate, no soy un rey. O sea, puedes hablar conmigo de igual a igual. Se sentaban con ellos de igual a igual, comían con los esclavos, con los pobres, etc. Entonces, esta condición de humildad es una condición de acercamiento. Son los más allegados a vosotros en el amor, aquellos que se dicen somos cristianos, porque entre ellos hay sacerdotes y monjas que no se enorgullecen. Esto, como dije, es de dos lados se puede ver. Tanto los cristianos son los más allegados a los musulmanes, como los musulmanes más allegados al profeta, como los musulmanes más allegados a los cristianos, y viceversa. O sea, para los dos corre esto. Tanto los cristianos van a encontrar los más allegados en amor son los musulmanes, como viceversa. Entonces, y acá termino, es hora de que estas alianzas entre creyentes y entre familia abrámica se fortalezcan en lugar de buscar alianzas que son cómodas en términos de poder, como son los distintos poderes, sean imperios, sean reyes, sean señores feudales, sean fascismos, sean golpes de Estado, sean democracias, pseudodemocracias, y volver a la unión de los creyentes humildes que no se enorgullecen y que tienen fe y que tienen amor al prójimo. Este es el resultado de la charla de hoy y esperemos que, si Dios quiere, a continuación sigamos avanzando en esta cuestión de la unión estratégica que se plantea de cara a una profundización de la fe cristiana y musulmana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si hay alguna pregunta. Sí, Sheikh, wa alaikum salam. Hay dos preguntas, ¿sí? Dice, bueno, Bismillahirrahmanirrahim, dice, Sheikh, en la clase pasada hablamos de que un creyente musulmán en particular debería tener un conocimiento de su fe en la arena política. Caso contrario, estaría haciendo política a título personal. En este sentido, gran parte de los funcionarios argentinos juran sobre los santos evangelios. La Constitución Nacional cita el sostenimiento del culto apostólico romano. ¿Podemos considerar como hipócritas a los funcionarios públicos que votan a favor de temas como el matrimonio gay o aborto, pese a que juraron sobre los santos evangelios? La misma pregunta la podríamos aplicar a los Emiratos Árabes Unidos, que se dicen musulmanes, pero acordaron con Israel. Finalmente, ¿hasta qué punto podemos aceptar aperturas como el Concilio Vaticano II, ya que actualmente tenemos hasta organizaciones como católicas por el derecho a decidir pro aborto?
Bueno, lo que pasa es que el Concilio Vaticano II no le podemos, desde ya que hay una discusión en la Iglesia, yo comparto, digamos, aquellos preconciliares que dicen que en la medida que, a ver, el pueblo necesita ser guiado, nosotros no podemos seguir al pueblo, porque si seguimos al pueblo vamos a terminar en cualquier lado, es decir, Jesús no vino para seguir al pueblo, vino para guiarlo. Pero por otro lado, no lo podemos guiar desde la fuerza, sino lo debemos guiar desde la persuasión. Y eso también es un punto a favor de los conciliares. Nosotros desde el punto de vista del Islam podemos entender a los preconciliares y a los conciliares, pero cargar a los conciliares con digamos, la actitud de aquellos que hoy en día siguen los temas del aborto, la homosexualidad, etcétera, no es justo. ¿Por qué lo digo? Porque los cristianos que acceden al poder deberían en primer lugar, si son cristianos coherentes, seguir a su iglesia. Y si su iglesia prohíbe tal o cual cosa, no deberían ellos ir y votar leyes que la contraríen. Tenemos un ejemplo, que le voy a dar un ejemplo muy claro, y es cuando el Papa prohíbe la venta de armas en guerras injustas y criminales, como por ejemplo la del Yemen. Y sin embargo España es uno de los principales exportadores de armas a Arabia Saudita, hasta el punto que el rey ha cobrado comisiones, dicen, de 100 millones de dólares por esas ventas. Ahora, España es un país católico y la Iglesia española y el poder de España, digamos, deberían, sobre todo entre aquellos españoles que llegan al poder diciéndose católicos, deberían obedecer al Papa y no deberían permitir la venta de armas, sin embargo lo hacen. Y acá la Iglesia, es necesario que la Iglesia adopte una actitud muy firme, porque si yo prohíbo algo y el otro va y lo hace en mi nombre, yo me convierto en cómplice, debo necesariamente despegarme de eso y debo realmente condenar eso, y tiene que haber actitudes concretas y prácticas, porque de lo contrario yo me quedo en una denuncia, él sigue haciendo eso y yo no hago nada, entonces es una extrema debilidad que termina haciéndome cómplice en la medida que yo tendría que excomulgar a una persona que en mi nombre hace cosas que yo prohíbo, nada menos como vender armas a un país que está atacando civiles en otro. Ahora, ese es un caso mucho peor todavía que los citados, que, bueno, el tema del aborto es un tema tremendo, y el tema de la homosexualidad también tiene sus cuestiones que expresamente, digamos, la Iglesia está en contra de la homosexualidad. Y no puede no estarlo porque en la Biblia y en los evangelios, sobre todo en las cartas de los apóstoles y demás, la condena al tema de la homosexualidad es clara, no admite mucha discusión, y la doctrina de la Iglesia tampoco admite mucha discusión. Lo único que discute la Iglesia hoy en día es la manera de enfrentar este tema, digamos, más misericordiosamente, menos, pero digamos, lo ven como un problema, lo ven como algo que no se debe hacer, una tendencia que no se debe permitir, no se debe, digamos, dejar las puertas abiertas para ello, y los que tienen una mirada más profunda realmente proponen además toda una serie de cuestiones para impedir aquellas causas que están motivando este fenómeno, atacar las raíces. Por ejemplo, bueno, ahí se pueden decir muchas cosas debidas licenciosas en materia de muchos asuntos, pero sobre todo, para sintetizar, es el materialismo predominante lo que lleva desde el punto de vista de muchos, al menos en la Iglesia, lo que lleva a estas desviaciones. Entonces, yo no diría que los políticos católicos que apoyan estas leyes necesariamente estén siguiendo el Concilio Vaticano II. Yo creo que no están siguiendo ni al Concilio, ni al Papa, ni a sus obispos. Esto es lo que uno ve. Ahora, después cómo se las arreglan para decir que son católicos y hacer lo contrario a la Iglesia es un tema de ellos. Estamos llenos de gente que dice una cosa y hace otra, y el Corán dice ciertamente a Dios aborrece a aquellos que dicen una cosa y hacen otra, y Jesús también. Muchas veces, o Jesús cuando venga, eso que dice raza de víboras no os conozco, pero hemos predicado en tu nombre, no os conozco, raza de víboras. ¿A qué se refiere? A aquellos que decían seguirlo, pero hacían lo contrario. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sheikh. Dice el hermano, Assalamu alaikum, Sheikh, por favor, número de la Sura y Aleya que usted leyó. Y Sí. dice,
Otra pregunta, la paz de Dios con usted, Sheikh, sencillo, todo un aporte. Todas las iglesias son sostenidas por los procesos políticos desde el momento en que Constantino la hizo católica, o sea, universal. Nunca podrá deslindarse de eso, pero sí se puede trabajar por amor a los pobres y no por amor a los cobres, como decimos en Venezuela, por el dinero. En este sentido, podremos el Islam y los cristianos construir el reino de Dios juntos en la diversidad, sabiendo que habrán extremistas cristianos y extremistas musulmanes. Pregunta. Bueno, la ley que yo cité es la Sura 5, capítulo 5, ley 82. Ciertamente encontraréis que los más cercanos a vosotros en amor, a vosotros los creyentes en amor, son los que se dicen somos cristianos. Con respecto a la cuestión de si la iglesia, digamos, o las iglesias dependen de los estados y por lo tanto no pueden independizarse totalmente, no, yo creo que están en un proceso de independización que va a ser necesario. O los estados se vuelven cristianos o la iglesia se va a tener que independizar. Si quiere acercarse a Jesús, no queda otro remedio. Porque obviamente la dependencia condiciona, y el condicionamiento de un estado que no persigue o no obedece a la religión católica y la condiciona, evidentemente le quita poder y le quita fuerza. Por lo tanto, el proceso de independencia o de preparación y acercamiento o la generación de las condiciones necesarias para la parucía, yo creo que con el tiempo va a encontrar una iglesia cada vez menos dependiente. Quizás se achique en una primera instancia. Bueno, los creyentes siempre son menos, dice, de acuerdo a la lógica de Jesús y del Corán, ¿no? Son la sal de la tierra. La sal, ¿qué quiere decir? La sal en una comida es algo menor. Pero si no hay sal, la comida no tiene gusto. O sea que, si bien es cuantitativamente menor, es cualitativamente fundamental. Entonces, no hay que tener tanto miedo al tema de la cantidad, pero sí atender al tema de la calidad. Yo creo que ese proceso es inexorable. Es decir, no quiero caer en un fatalismo, no quiero decir que vaya a ocurrir el proceso de preparación de la venida de los salvadores fatalmente. O sea, hagamos lo que hagamos, Dios va a preparar todo y listo. No nos preocupemos que Dios va a preparar la mesa, va a preparar la casa y los salvadores van a venir. No en ese sentido, no. La preparación tiene que ver con el libre albedrío y el compromiso y el esfuerzo y el sacrificio y el aprendizaje de nuestras, digamos, doctrinas y la práctica de nuestras doctrinas. Pero ese proceso, desde un punto de vista de la libertad de los pueblos y del camino de los pueblos, va a ser necesario. Va a ser, además, va a ocurrir. Y está ocurriendo y podemos ser testigos de ello. La desilusión que están generando los sistemas alternativos desde la Revolución Francesa hasta hoy, seculares, digamos, ajenos a la espiritualidad y materialistas, son cada vez más abominables, realmente cada vez se ponen peor, y eso necesariamente choca con la naturaleza humana y genera la reacción necesaria que, como una enfermedad, ¿no es cierto?, que en la medida que aumenta la enfermedad, los dolores y demás llaman y empujan a la conciencia y a la toma de decisión para un proceso de curación y tratamiento y curación. Sí, esta sería la última pregunta, ya sería, Assalamu alaikum, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa son de carácter ateo, pero la Revolución iraní fue de carácter teísta muy marcado. Obviamente que la revolución islámica es la más cercana a justamente lo que estamos diciendo. La revolución islámica, en la medida que es una revolución de cara a la justicia y a la venida del imam, es una revolución muy cercana a la fe cristiana más auténtica. Y viceversa, las personas de fe más auténticas en el cristianismo que reclaman y viven en una actitud de reforma crítica y de compromiso con la justicia del pueblo, también obviamente son los más cercanos a los creyentes musulmanes. Sí, esa es una diferencia. Es decir, yo dije, la Revolución Francesa, no sé si se declara abiertamente atea, pero evidentemente es antieclesial y en ese sentido separa, digamos, el poder espiritual, religioso, y obviamente en la práctica deviene un poder o ateo o agnóstico, que para el caso es bastante, digamos, cercano uno del otro. Y en el caso de la Revolución Rusa, sí, eminentemente atea.
Pero estas dos revoluciones, la rusa prácticamente en Rusia dieron vuelta a la página, y en la Revolución Francesa en Occidente está llegando al callejón sin salida de un sistema que ya no genera, digamos, ningún entusiasmo ni ninguna esperanza, y todos coinciden en que tiene que ser reformado porque tiene un vacío tremendamente pronunciado en lo espiritual y en lo moral, cada vez más patente y evidente, y la desintegración social que provoca el materialismo ya es abominable. O sea, ya no hay ninguna relación entre las generaciones, padres e hijos, es un caos, es una anarquía total, y realmente es muy chocante para la naturaleza humana, de modo que la reacción ya se está produciendo. Bueno, Sheikh, todo por hoy. Wa alaikum salam.